Bien, entonces estamos con el repaso de exámenes de temperatura y calor. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio, ¿no? Nos dice una varilla compuesta de una parte de hierro, dice, ¿no? Una parte de hierro cuyo coeficiente de dilatación, a ver, esto lo voy a silenciar ya, cuyo coeficiente de dilatación, ¿qué les va a aparecer? Es 11 por 10 a la menos 6, etcétera, ¿no? Por otra parte, el acero, ¿no? Entonces, esto es hierro y es acero, ¿no? El acero tiene 12 por 10 a la menos 6 su coeficiente de dilatación. Entonces, aquí le pondremos nombre, ¿no? Esto dice que es el hierro H. Fe le podemos decir, ¿no? Como su nomenclatura en química, pero H, pues, ¿no? Del hierro aquí ya dice alfa sub H, entonces H no más. Y esto de aquí dice que es acero A. Bien, luego tenemos sus coeficientes de dilatación. Dice la longitud inicial total, ¿no? O sea, este L sub 0, le pondremos. El L sub 0 es igual a 1,5 metros. Luego nos dice la dilatación total, o sea, ha incrementado la temperatura, dice, ¿no? Entonces la dilatación total ha sido 0,86 centímetros. O sea, todo esto que era 1,5 se ha extendido 0,86 centímetros más. Entonces el delta L es igual a 0,86 centímetros. Listo, ¿qué más? Para un cambio de temperatura, dice, de 50 grados centígrados. Ya nos da el delta T. ¿Cuáles fueron las longitudes iniciales de las partes? Dice L1 y L2. Y aquí está mal impreso, ¿no? Ahí ha habido un error de impresión en su computadora del Inge, pero aquí esto es de otro colorcito, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuáles serán el L1 y cuál será el L2? Bien, entonces para esto hay que ir comenzando, ¿no? Hay que ir planteando y, bueno, inicialmente a una temperatura inicial, digamos, ¿no? Entonces aquí le pondremos solución. A una temperatura inicial, la longitud inicial es pues L sub 0. Es decir, sin variación de temperatura, L1 más L2 sería L sub 0, ¿no? Entonces, iniciales, ¿no? L1, porque aquí nos dice cuáles fueron las longitudes iniciales. Entonces, L1 y L2, aquí le podríamos poner incluso sub 0, ¿no? Pero aquí ya nos dice L1, L2, entonces vamos a sobreentender que son las iniciales, ¿ya? L1, L2, o si quieren en el examen le ponen sub 0 también, ¿no? Pero inicialmente L1 más L2 es igual a L sub 0. Ya, hasta ahí tendríamos una ecuación, ¿no? Ecuación número uno. Luego nos dice que una variación de temperatura ha habido, ¿no? Entonces, cuando hay variación de temperatura, hay variación de longitud. Y la fórmula es esta, ¿no? Delta L es igual a L sub 0 por alfa por la variación de temperatura, ¿no? Esa sería la formulita que habíamos visto, entonces título enmarcaremos. Ahora, dice que ha habido una variación de temperatura total de 0,86 centímetros, ¿no? Pero esto en metros, ¿cuánto será? Esto en metros es, pues hay que dividir, ¿no? Entre 100, entonces va a ser 0,0086 metros, ¿no? Esto sería la variación de longitud total, ¿no? Pero el total será, pues, lo que se ha extendido esto más lo que se ha extendido este pedazo, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a plantear. El delta L1 más lo que se ha extendido el delta L2, dice que da un total de 0,0086 metros. Listo. Bueno, esto ya no metros, ¿no? Y además el L sub 0 aquí igual no le hemos puesto L sub 0, ¿no? Pero L sub 0 es pues 1,5, entonces esto igual lo podemos decorar un poquito y aquí le pondremos 1,5 metros también, ¿no? Generalmente conviene trabajar en el sistema internacional, ¿no? Metros, Kelvin, pero aquí centígrados no interesa mucho. Cuando estemos trabajando con transferencia de calor, ahí sí o sí Kelvin, ¿no? Incluso ni tanto, ¿no? Pero habría que ver. A ver, entonces de ahí tenemos, pero ahora el delta L1 y el delta L2 podemos aplicar la fórmula, ¿no? Delta L1 será longitud inicial, que sería L1 eh, por alfa del hierro, por la variación de temperatura delta T, más L2, ¿no? Para el acero ahora, alfa del acero, por la variación de temperatura delta T, es igual a 0,0086 metros, ¿no? Entonces sería la ecuación 2, donde aquí el alfa del hierro ya conocemos, el alfa del acero ya conocemos, y el delta T vale 50, ¿no? Entonces esto quiero mostrarles, chicos. El delta T no interesa si está el Kelvin o en centígrado, ¿no? Esto el Ingetel seguramente les ha dicho, pero a ver, podemos hacer una prueba. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos una variación de temperatura, y una temperatura final, digamos, de 100 grados centígrados y una temperatura inicial de 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la variación de temperatura?
Después de la inicial a la final, ¿no? Del 50 al 100 hay 50, pues, ¿no? Entonces la variación de temperatura es 50 grados centígrados. Pero ¿qué tal si hubiésemos hecho este procedimiento en grados Kelvin? ¿No? Entonces, para transformar esto a Kelvin, tendríamos que sumarle más 273,15. ¿No? Entonces, la temperatura final sería 373,15 Kelvin. Y la temperatura inicial sería igual a esto más 50, ¿no? Eso ya con calculadora. A ver, un cachito. Aquí está. 273,15 más 50, ¿no? Listo. Esto sería 323,15 Kelvin. Ahora, si queremos la variación de temperatura en grados Kelvin, sería la variación pues, del final al inicial, o del inicial al final, ¿cuánto hay? Sería las de estas, pues, ¿no? Esto menos esto. Y exactamente igual va a salir 50, pero ahora Kelvin, ¿no? Es decir, las escalas centígrado y Kelvin no son las mismas, ¿no? Tienen un desfase de 273,15, pero las variaciones de temperatura son las mismas, ¿no? Porque no tenemos un factor de conversión, digamos, que le multiplique, multiplicar esto por tans, por 5 novenos o alguna cosa, nada, ¿no? Solamente hay que sumarle o restar. Entonces, la variación de temperatura en ambos sistemas es el mismo, ¿no? Es por eso que aquí el alfa H o el alfa del acero no interesa si está en grado centígrado a la menos uno, o incluso aquí podría haberlos puesto grado Kelvin a la menos uno, ¿no? Así al final el valor este no va a cambiar, ¿no? Puede ser grado centígrado a la menos uno o puede ser Kelvin a la menos uno, cualquiera de los dos. No, aquí también. Bien, entonces, Cito, para aclarar, y pues nada, eso, ¿no? Entonces, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, y es bastante fácil de resolver, ¿no? Pero recuerdo que aquí había un error, no salía bien. Creo que aquí faltaba un cero más, ¿no? No me acuerdo cuál era el error. A ver, hasta aquí pausaremos. Bien, pero en este examen, así como les iba comentando, ¿no? Hay un error, aquí está mal esto, ¿no? Esto hay que corregirlo, está mal. El correcto sería que el delta L es 0,086 centímetros, ¿no? Más pequeño todavía. Entonces, en metros, entonces estaría mal igual, ¿no? Así hay que corregirlo. Bueno, ese es un error de taipeo que se ha leído al Inge en este examen, ¿no? 0,086 centímetros, y esto en metros será pues 0,00086. Aquí también un cero más hay que meterlo, aquí también. Entonces aquí va a ser 0,0086, y aquí igual 0,86. Listo. Ya con eso se puede resolver el sistema y pues nada, hasta aquí está otra vez pausa. Listo, entonces resolviendo el sistema de ecuación sale esto, ¿no? Bueno, entonces seguimos con más ejercicios. Ya hemos hecho el de la varilla, ¿no? La varilla con delta L de 0,86. Pero esto de la varilla igual ya hemos visto en los exámenes, ¿no? A ver dónde está. La varilla, aquí está, miren. Y aquí igual mal está planteado, ¿no? Porque el ejercicio 4 igual dice delta L 0,86. Entonces aquí le falta un cero, ¿no? Aquí hay una X. ¿Por qué será? Pero ahí le falta un cero, ¿no? Nos falta estos, el uno, el 2, eso podemos hacer. Después, bueno, habíamos visto eso, ¿no? A ver, ¿cuál más? A ver. Sí, creo que era ese, el uno y el 2. Entonces haremos este de la espiga cilíndrica. Y aquí había uno abajo más, eso nos podemos hacer. Esto, ahí. Y ya veremos. Creo que no es el 2. A ver, ahorita vamos a ver. Ahí está. Bien, este más. Nos dice una espiga cilíndrica de hierro. Bueno, es un cilindro, ¿no? Entonces ahí podemos dibujar un cilindro. Ahí sí, ¿no? Un cilindro. Dice que tiene un diámetro eh, H de 2 centímetros, ¿no? Entonces debe encajar a presión, dice, en un orificio practicado en una lámina de acero, dice. Entonces tenemos una lámina de acero con un orificio igual, ¿no? Con un orificio, por ahí digamos, ¿no? En un plano, la lámina de acero, aquí, ahí digamos. Entonces esta lámina de acero igual tiene un orificio, ¿no? Ahí en el acero, pero es de color verde, digamos, así. Eh, Dice que el diámetro del acero es 1,99, ¿no? Entonces el diámetro es más pequeñito, ¿no? Entonces el diámetro del acero, desde aquí hasta aquí, ese diámetro es 1,9999 centímetros. Y el diámetro de la espiga cilíndrica es además es de hierro, dice, ¿no? Entonces por eso de su H
de sub h es 2, justito, 2 centímetros. Bien, nos dice qué variación, bueno, si sus coeficientes de dilatación lineal alfa tenemos, ¿no? Alfa h, alfa del acero, son estos. ¿Hasta qué temperatura debe calentarse el objeto? ¿No? O sea, en realidad los dos objetos, ¿no? ¿Hasta qué temperatura debe calentarse el sistema para que se pueda realizar el enclave? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mm, ya, a ver, el sistema se va a calentar, ¿no? O sea, vamos a tener una variación de temperatura, es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál debe ser el delta T? De modo que se pueda realizar el enclave, es decir, la espiga cilíndrica puede entrar a la placa de hierro, perdón, de acero. Entonces, ¿cuál será la variación de temperatura? Miren, cuando incremente la temperatura, esto se va a estirar, o sea, se va a expandir, ¿no? Se dilata. Entonces, su diámetro va a aumentar, ¿no? Entonces, miren, aquí por si acaso, eso sería un ejercicio de área, ¿no? En realidad, todo el área va a aumentar, ¿no? Se va a hacer más grande, digamos, así. Pero no lo vamos a tratar como un ejercicio de dilatación superficial, ya que pues podríamos tratarlo igual como un ejercicio de dilatación lineal, considerando como parámetro principal para una sección circular, podríamos considerar su radio o podríamos considerar su diámetro. No, entonces en este caso vamos a considerar el diámetro, de modo que vamos a tratarlo como una dilatación lineal. Ya el diámetro se va a dilatar linealmente, pues. Pero en realidad lo que está pasando es que el área es, ¿no? El área es el que está aumentando. El área se va a hacer más grande y pues bueno, del acero igual el área se va a hacer más grande, de modo que eso pasa, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar su parámetro que sería el diámetro. Bien, entonces, ¿cuál será el delta T para que pueda realizarse el enclave? Pues bueno, al final de la variación de temperatura, cuando los diámetros sean iguales, entonces va a poder entrar, ¿no? El cilindro va a poder entrar aquí al agujero de del acero. Entonces, eso plantearemos. El diámetro final del hierro tendría que ser igual al diámetro final del acero. Listo, pero ahora diámetro final, tal, tal. Longitud final, sabemos que es igual a longitud inicial, ¿no? En este caso, diámetro inicial del acero más la variación de longitud, ¿no? Y la variación de longitud sería diámetro de acero por alfa del acero, perdón, del hierro, ¿no? Del hierro por la variación de temperatura. Así. Esto tendría que ser igual al diámetro final del acero. Ese sería diámetro inicial del acero, ¿no? 1,999 más el diámetro inicial del acero por coeficiente de dilatación lineal del acero por la variación de temperatura. Listo. Cuando los diámetros sean iguales, entonces se va a poder entrar, ¿no? Listo, entonces aquí ya tenemos todos los datos también. Podríamos factorizar incluso diámetro del acero, perdón, del hierro, ¿no? Es uno más alfa del hierro por delta T, aunque factorizando se nos complica, ¿no? Porque yo quiero el delta T. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Esto lo mandaremos a restar, ¿no? Todo esto lo mandaremos a restar y esto lo mandaremos a restar también. Y vamos a tener que la variación de temperatura, despejando, ¿no? Mentalmente, es igual al diámetro del hierro menos diámetro del acero. Todo esto dividido entre, eh, a ver, sus coeficientes, ¿no? Esto lo voy a pasar a restar y luego lo voy a factorizar el delta t y su coeficiente va a ser dA por alfa de A menos dH por alfa de H. Ya despejando, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden verificar este despeje. La cosa es que ya vamos a tener así. Entonces, ya está. No, las unidades no es necesario que estén metros ni centímetros. Al final, miren, arriba vamos a tener unidad de longitud, puede ser en centímetros. Y abajo igual va a ser unidad de longitud en centímetros, ¿no? A ver, aquí va a estar en centímetros, el alfa va a estar en grado centígrado. Entonces, miren, los centímetros de arriba con los centímetros de abajo como que se van a simplificar y después nos va a quedar la variación de temperatura en grado centígrado, ¿no? Entonces, podríamos hacer el análisis de unidades también. A ver, ¿qué unidades nos va a quedar arriba? Centímetros. Y abajo nos va a quedar, este está en centímetros y este está en 1/grado centígrado. Entonces va a ser centímetro dividido entre grado centígrado. Centímetro con centímetro se va a ir, grado centígrado sube y vamos a tener la variación de temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces sería el análisis de unidades. Y pues nada, ya tenemos. Metiendo la calculadora, a ver, vamos a ver. El diámetro del H es 2 menos 1,999. Ahora el diámetro del acero es 1,999 por alfa del acero. Alfa del acero es esto, ¿no? 0,13. A su calculador ustedes igual lo pueden meter, ¿no? Por 10 a la menos 4 menos diámetro del acero que es 2 por
Ahora el alfa del hierro. Este es 0,11 por 10 a la menos 4 y ya está. ¿No? Entonces la variación de temperatura había sido 25. Entonces, la variación de temperatura que tiene que tener el sistema, no, o sea, todo este sistema le vamos a aumentar la temperatura para que los diámetros sean iguales, tendría que ser 25 centímetros. Perdón, ¿qué digo? Centígrados. Grado centígrado, ¿no? Aquí está, grado centígrado. Listo. Entonces, así sería el ejercicio de examen igual, ¿no? Ahí está la solución. Aquí pausaremos. Bien, ahora tenemos otro ejercicio más. Nos dice un frasco de vidrio, ¿no? Cuyo volumen es exactamente, dice, ¿no? 100 centímetros cúbicos. Entonces tenemos un volumen, ¿no? Un volumen de 100 centímetros cúbicos. Exactamente, dice. A una temperatura de 0 grados centígrados. Es un frasco de vidrio. Se llena completamente del mercurio, dice, ¿no? O sea, a ver, entonces aquí dibujaremos, pues el frasco de vidrio puede ser cilíndrico, no sabemos. La cosa es que tiene un volumen, ¿no? Entonces se llena completamente de mercurio. Ahí tenemos esto, esto y el frasco de vidrio. Ahí está. La cosa es que se llena completamente de mercurio, un poco plomo, ¿no? Ahí todo esto se lo ha llenado de mercurio, de modo que el sistema se calienta hasta 100 grados centígrados, dice. Entonces la temperatura final es de 100 grados centígrados. Y se nota que se desama 15,2 centímetros cúbicos del fluido, es decir, el mercurio se desama, ¿no? Entonces, el volumen desamado, digamos, desamado de mercurio, Hg, es igual a 15,32 centímetros cúbicos. Listo. Hallar el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, dice, ¿no? El alfa del vidrio. ¿Cuánto valdrá? Bien, entonces sería el ejercicio. Le daremos solución y solución. Bien, a ver, inicialmente vamos a tener dos etapas, ¿no? Una etapa inicial y una etapa final. Entonces, inicialmente, digamos que sea este dibujito, ¿no? Se lo ha llenado totalmente de mercurio. Ahí está todo lleno de mercurio. Y pues bueno, entonces en estas características de etapa inicial, vamos a tener pues, la temperatura inicial es cero, el volumen inicial, o si no, B sub cero, T sub cero le ponemos, ¿no? T sub cero es igual a cero. El volumen inicial del vidrio es igual a 100 centímetros cúbicos. De aquí 100 centímetros cúbicos. El volumen inicial del mercurio, como miren, el vidrio y el mercurio, o sea, tienen el mismo volumen. Pues, si el vidrio tiene esta capacidad y se llena de mercurio, entonces el volumen inicial de mercurio igual será pues el volumen del vidrio, ¿no? Igual 100 centímetros cúbicos. Listo. Eso sería en la etapa uno, ¿no? En la primera fase. Luego se lo calienta hasta 100 grados centígrados, de modo que, miren, se calienta, entonces todo el sistema se expande, pues, se dilata, ¿no? Entonces se expande, se hace un poquito más grande. Ahí está. Listo. Pero al expandirse dice que el mercurio se desama, ¿no? Se desama un poco. El vidrio se ha expandido, el mercurio igual se ha expandido, pero se ha desamado el mercurio. Entonces, a ver, vamos a tener que la temperatura final es igual a 100 grados centígrados. Luego, el volumen final del vidrio no conocemos y el volumen final del mercurio tampoco conocemos, pero sabemos que se ha desamado esta cantidad. Entonces, ¿cómo podemos plantear? A ver, podemos ir calculando uno por uno. Miren, el volumen final del vidrio podríamos calcular y el volumen final del mercurio podríamos calcular. Seguramente el volumen final del mercurio va a ser mayor que el volumen final del vidrio, ya que pues el mercurio se ha expandido más que el vidrio y por eso se ha derramado, ¿no? Entonces, la cantidad desamada, ¿no? El volumen desamado será igual al volumen final del mercurio, volumen final de Hg, menos el volumen final del vidrio. Es decir, esto ha sido más grande, por eso el vidrio no ha soportado y se ha derramado, ¿no? Entonces tendríamos que calcular ambos volúmenes finales, ¿no? Ambos volúmenes finales y de esta ecuación despejar el alfa del vidrio, ¿no? Entonces, calcularemos uno por uno. El volumen final del mercurio, esta que es la ecuación uno. Ahí está. El volumen final del mercurio es la fórmula. Nos dice que esto es volumen inicial, ¿no? Volumen inicial de mercurio por coeficiente de dilatación volumétrica, puede ser esto, o podríamos utilizar tres veces el coeficiente de dilatación lineal del mercurio.
el que tengamos de dato, pero aquí no tenemos dato. Entonces habría que sacarlo de tabla, eso sí, no me está convenciendo. Entonces aquí le pondremos coeficiente de dilatación volumétrica de mercurio, Hg. Listo. Y luego la variación de temperatura. Bueno, la variación de temperatura ya sabemos, ¿no? Va a ser de 0 a 100 positivo, 100 grados, ¿no? Este entonces ya está. Bien, después el volumen final del vidrio será igual a volumen inicial de vidrio por aquí. Podríamos utilizar el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio, pero lo que nos pide el ejercicio es el alfa del vidrio, coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Entonces, aquí en vez de poner beta, podemos poner como estamos en tres dimensiones, o sea, volumen. Entonces, tres veces alfa del vidrio por delta T. Listo. Entonces, estos dos podemos reemplazar aquí y vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces, esto en uno, ¿no? Reemplazando en uno, vamos a tener que volumen derramado había sido igual a 15,2 es igual a volumen final de mercurio, otra vez, ¿no? Volumen inicial de mercurio por beta del mercurio por la variación de temperatura más volumen inicial del vidrio por tres veces alfa del vidrio por delta T. Ahora aquí miren, no conozco el beta del mercurio ni el alfa del vidrio y no tenemos más datos. Entonces este ejercicio no estaría del todo bien, no estaría del todo bien planteado. Tendríamos que sacar el beta del mercurio, o sea, su coeficiente de dilatación volumétrica de tablas, ¿no? Entonces hasta aquí pausaremos. Bien, entonces el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, bueno, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces este tendríamos que conocer para poder hallar el alfa del vidrio. Y el ejercicio no nos da, entonces este de mercurio lo estamos sacando de tablas, ¿ya? De tablas. Y pues bueno, esta tabla es del libro de Ser-Semansky, y aquí nos dice, ¿no? Coeficiente de expansión volumétrica para el mercurio, y tenemos que es 18 por 10 a la menos 5. Entonces en la ecuación uno, ¿no? En esto, la cantidad desamada, pero miren, aquí me estoy equivocando, pues, ¿no? Ahí era menos y aquí le he puesto más. Aquí es menos, pues chicos, ¿no? Menos. Ahí está. Listo, entonces, bueno, finalmente, ¿qué vamos a tener? La ecuación uno nos dice esto, volumen inicial del mercurio es 100, ¿no? Estamos metiendo unidades en centímetros cúbicos. El beta del mercurio es 18 por 10 a la menos 5, entonces ahí le pondremos 18 por 10 a la menos 5. La variación de temperatura es 100, a ver, sí, 100 era. Bueno, el volumen inicial del vidrio es 100 igual, pero ojo, esto es centímetro cúbico, es grado centígrado, ¿no? El alfa del vidrio es el que vamos a despejar y el delta T es 100. ¿No? Entonces de aquí despejamos el alfa del vidrio y con eso ya tenemos el ejercicio. Coeficiente de dilatación volumétrica, perdón, coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Y pues bueno, a ver, esto lo mandamos a sumar, esto lo mandamos a restar, sus coeficientes lo mandamos a dividir y con eso ya tenemos. A ver, va a ser 100 por 18 por 10 a la menos 5 por 100 menos 15,2 dividido entre 100 por 3 por 100, ¿no? Los que estén metiendo a su calculadora y sale que coeficiente de dilatación lineal del vidrio debe ser negativo. ¿Por qué está saliendo negativo? 15,2 tal vez es mucho. Entonces, este ejercicio no me convence para nada. Verás, aquí pausaremos. Bien, aquí tenemos un detalle, que el alfa del vidrio sale negativo. Y este sí, los alfas siempre son positivos, miren, no va a haber un alfa negativo. Entonces los alfas, los betas, siempre son positivos. Entonces nos estaba saliendo negativo poniendo 15,2, ¿no? Entonces no puede salir pues, negativo. Entonces el ejercicio aquí está mal planteado, ¿no? El volumen derramado es muy grande, 15,2 centímetros, es muy grande, no se puede derramar tanto. Por eso nos está saliendo negativo. Entonces lo de este ejercicio seguramente es que no era 15,2, ¿no? Está mal. El volumen derramado ha de ser 1,52 centímetros cúbicos. Ahí está. Y aquí también lo corregiremos. 1,52 centímetros cúbicos. Esa sería la cantidad que se derrama, ¿no? Entonces, ya después reemplazando aquí en la ecuación uno, entonces aquí igual hay que corregir 1,52. ¿Listo? Y aquí abajo también 1,52. ¿No? Entonces, miren, ahí despejando el alfa del vidrio, tendríamos que ser 0,93 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos uno. Y justo sale como debería estar en los parámetros, ¿no? 0,9, un poquito más grande ha salido. No, pero eso ya depende del ejercicio, tal cual. A veces son datos inventados, ¿no? Pero está por ahí nomás, entonces está correcto el ejercicio. Listo, chicos, entonces sería el ejercicio número, creo que es el 3 de este video, pero pues bueno, así se resuelve, ¿no? La cosa es que se entienden los conceptos. Y pues bueno, de este tipo de ejercicios igual he hecho en los ejercicios de auxiliatura, ¿no? Entonces aquí
podemos buscar, a ver, en nuestros ejercicios de auxiliatura que les he pasado, temperatura y calor, otra vez se va a abrir el nitro aquí, a ver dónde les comparto. Entonces, ¿con qué lo abro? Esto, aquí está. Mm, esto y esto. Miren, entonces en los ejercicios que les he pasado, igual está, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Tenemos igual. Ahora lo que yo utilizo es el de trementina, ¿no? Y aquí en el ejercicio problema 3 les pido cuánta trementina se desborda, dice, ¿no? ¿Cuánto se desama? Entonces aquí está, ¿no? Aquí está resuelto. El volumen deslamado es igual al volumen final del líquido menos el volumen final del recipiente, ¿no? Entonces ahí está igual planteado, tal cual, volúmenes finales hemos calculado. Luego lo que se desama sería la resta y el volumen restante de trementina sería pues el volumen final del vidrio. ¿No? Entonces aquí miren, no estoy utilizando mercurio, pero estoy utilizando trementina y le estoy dando datos, ¿no? Entonces el ejercicio es muy parecido, el que acabamos de hacer, solamente que ahora con mercurio, ¿no? Y los datos aquí nomás nos han hecho negar que estaban, primero faltaba dato y luego estaba mal planteado, ¿no? Pero ahí está la solución. Bien, entonces aquí pausaremos. Bien, finalmente el último ejercicio vendría relacionado a transferencia de calor. Y bueno, este ejercicio ya habíamos visto igual el día sábado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Le daríamos solución y nos dice, determina la corriente calorífica, ¿no? El flujo de calor. Entonces, lo que nos está pidiendo hallar H. Determinar H a través de esta pared compuesta. No, esta puede ser una pared de ladrillo, digamos, o si no, aquí madera, y después una parte de ladrillo gambote, otra parte de ladrillo hueco, digamos, ¿no? Pero depende, a ver, aquí, ¿qué nos dice? Es una pared compuesta por hormigón, dice, ladrillo rojo, ladrillo aislante, dice, ¿no? Después, siendo sus áreas, y el área uno no, por si acaso, este área es el área de sección transversal. No, y es cositas igual, o sea, los conceptos tal vez no se entiende bien, pero eso es parte de docencia, ¿no? Si fuese auxiliatura, pues, nos perderíamos como más clases de auxiliatura, pero eso de flujo de calor y demás, aquí en los libros que tenemos son bien explicaditos, ¿no? Entonces, miren, aquí incluso hay un dibujito de dibujo de transferencia de color. Aquí está, miren, entre dos temperaturas. Aquí está con notación inglés, ¿no? T sub H sería la temperatura caliente de hot, ¿no? Y T sub C de cold, ¿no? Del frío. Entonces, miren, del caliente al frío hay flujo de calor, ¿no? Entonces ahí se ve mejorcito. Y el área que utilizamos es el área de sección transversal, ¿no? El área de la tubería, digamos. Es como un flujo, pues, de flujo de líquido, pero ahora ya no es líquido, sino que es flujo de calor, ¿no? Entonces ahí tenemos esto para tuberías en serie, perdón, paralelo, aquí compuestos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas conductividades térmicas y aquí la fórmula, ¿no? La fórmula que conocemos del flujo y tenemos algún gráfico más, ¿no? Aquí tenemos fórmulas de flujo aplicadas a la vida real también, ¿no? Aquí tenemos algunos más ejercicios, una pared, aquí dos en serie. Entonces, cositas, tal vez algo no se entiende, igual siempre están los libros para poder consultar. Y si no, pues tampoco igual, igual también está el auxiliar, o sea, estoy yo para los que tuviesen dudas de cualquier cosa, ¿no? Entonces, el dibujo clásico sería este, pues, ¿no? Este. Entonces, ese te lo llevaremos al PDF, ¿no? El flujo de calor sería así más o menos. Solamente que ahora la pared es compuesta, ¿no? Aquí tenemos una parte, un área uno, ¿no? Un área uno, después aquí está dividido la pared en un área 2, bueno, si no, en una parte uno, luego aquí está dividida la pared en una parte 2 y abajo una parte 3. Así más o menos sería. ¿No? Entonces, tenemos sus áreas y estas áreas son el área de sección transversal, ¿no? Si fuese círculo, entonces círculo. Si fuese cuadrado, ¿no? Su profundidad, digamos, entonces cuadrado. Pero aquí ya nos da las áreas, ¿no? El área uno es esto, área 2 área 3. Ahora, después nos dice que la temperatura 2 es 500 y la temperatura 1 es 15, entonces el flujo va a estar hacia la derecha. Entonces, en ese sentido va a estar el flujo. Luego tenemos los CAS, ¿no? Los coeficientes de conductividad térmica. Aquí dice, ¿no? Aquí está su nombre, es conductividades térmicas. La conductividad térmica de cada uno de los materiales y las longitudes. Entonces, con eso nos pide hallar el flujo. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, estos dos que están en paralelo, podríamos calcular un flujo uno o bueno, un flujo 2 y un flujo 3, ¿no? Pero para eso tendríamos que conocer la temperatura en la interfase, aquí, y esa temperatura no conocemos. Entonces tendríamos que hallar esa temperatura y se hace bien largo el ejercicio, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, podemos homogeneizar estos dos, ¿no? Podemos homogeneizar estos dos que están en paralelo
y lo volvemos en un solo material, ¿no? Y esto se queda así nomás. Entonces, aquí lo pondremos, convirtiendo mm, a un solo material los materiales 2 y 3. Y para eso vamos a utilizar, pues bueno, la formulita que sabemos, ¿no? El K equivalente por el área equivalente es igual a K2 por el área 2 más K3 por el área 3. Y bueno, aquí las unidades ya podríamos analizar, ¿no? El K2 es 0.015, bueno, 0.015 con dos ceros más, y esto está en calorías dividido entre centímetro, S dice, ¿no? S grados centígrados. Este S, ¿a qué se referirá? Área superficial, tal vez. En realidad, las unidades de estas conductividades térmicas son en watts dividido entre metro por Kelvin, ¿no? En sistema internacional. Watts, metro por Kelvin. Entonces, esas serían las unidades del flujo, perdón, del coeficiente de conductividad térmica. Después ya el flujo estará en otras unidades que podemos analizar. A ver, aquí no nos dice, pero a ver, ¿dónde podemos ir viendo las unidades? Ahí, por si acaso, estamos viendo mecanismos de transferencia de calor por conducción. Ya también hay otros mecanismos que son por convección y por radiación, ¿no? Pero eso no lo estudiamos en la materia. Tal vez en algunos otros libros sí se le estudie, ¿no? Eh, pero a ver, aquí, ¿en qué unidades nos va a quedar? Aquí podríamos incluso analizar unidades, a ver, sobre el libro. Si el flujo es en unidades del K y el K está en watts sobre metro Kelvin y el área está en metro cuadrado, la variación de temperatura está en Kelvin y la longitud está en metros. Entonces aquí metro cuadrado de abajo, de arriba con los de abajo se va y Kelvin con Kelvin se va y nos queda watts, ¿no? Entonces el flujo de calor estará pues, en watts y el watts lo podemos medir también como la cantidad de potencia, ¿no? O si no, trabajo, perdón, potencia sería el calor, que tiene unidades de energía de julios, dividido entre el tiempo, ¿no? Entonces, podríamos analizarlo así también, ¿no? Siempre tiene que quedar en watts el flujo de calor en el sistema internacional, ¿no? Pero a ver, ahora, ¿qué unidades nos estaría dando el ejercicio? Nos está dando otras cosas, ¿no? No nos está dando watts. A ver, eso hay que revisar. Bueno, este problema de las unidades, yo los reviso siempre, pero al final el INGE, las unidades, tipo, que no lo considera muy importante. O sea, lo que le interesa al INGE es ver que sepan el procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Aquí nos da las conductividades térmicas en calorías, pero eso no es pues watts, caloría es unidad de calor, ¿no? O sea, de julios a calorías se puede pasar. Entonces, a ver, las constantes de conductividad térmica habíamos visto que nos dan en watts, metro, Kelvin. Pero el watts también puede ser julios eh, sobre tiempo, segundos, metro, Kelvin, ¿no? Ahí multiplicado. Entonces, así más o menos nos está dando el ejercicio. Miren, unidad de calor, pero aquí en vez de ponerle julios, le está poniendo calorías. En vez de ponerle metros, le está poniendo centímetros. En vez de ponerle Kelvin, le está poniendo grado centígrado. Y en segundo le está poniendo S, pero en mayúscula, ¿no? Entonces, S mayúscula también hace confundirnos. En realidad, este S se refiere a segundos. Entonces, ahí lo podemos anotar incluso en otro orden. Ahí le pondremos S, ¿no? S de segundos por centímetro por grado centígrado. Con esas unidades estamos trabajando. Ya, pero las unidades tienen que ser, o sea, tienen que ser racional, o sea, tiene que tener sentido, pues, ¿no? Miren, aquí eran watts y watts es julios sobre segundo, pero tiene que ser unidades de calor sobre unidades de tiempo. Y eso nos está dando unidades de calor sobre unidad de tiempo. Luego tiene que haber unidad de longitud. Aquí está metros, pero aquí está en centímetros. Igual vale. Y luego tiene que haber unidad de temperatura. Aquí está Kelvin, pero aquí está grados centígrados. Igual vale. Entonces está bien. Está bien esto. Multiplicado por el área 2, que estas áreas ya no nos dicen qué unidades está. No, pero bueno, vamos a asumir que como todo nos está dando en calorías, ¿no? Centímetros segundo, y aquí igual centímetro, entonces igual esto debe estar en centímetros cuadrados. Entonces el área 2 es 2500 centímetros cuadrados, y más el K3, que sería 0.0035. No, y las unidades ya no lo vamos a analizar porque va a ser lo mismo que esto, por el área 3 que sería 6500. Listo. Entonces, el K equivalente por el área equivalente había sido igual a, bueno, esto ya la calculadora, rapidito, ¿no? 0.0015 por 2500,
más 0.0035 por 6.500. 26.5. 26.5. ¿Y en qué unidades? Miren, aquí centímetro cuadrado de arriba con el de abajo se va y nos queda un centímetro arriba, ¿no? Entonces, en realidad, el cuadrado nomás estaría yendo y aquí esto totalmente. Esto está en unidades de caloría por centímetro dividido entre segundo por grado centígrado. Ahí está. Listo. Ahora, miren, bueno, estos dibujos de la pizarra lo voy a borrar. A esos, ya. Entonces, este sistema lo hemos convertido en algo así. Bien, vamos a tener un pedazo ahí y el otro pedazo que ya lo hemos puesto en un solo material. Ahí está. Entonces, este primer pedazo tiene unas propiedades K1, área 1, y esto va a tener unas propiedades equivalentes que lo hemos homogeneizado ahorita, K equivalente y un área equivalente. Ahora sí, el flujo podemos calcularlo ahí, el flujo H, sabiendo que este tiene una longitud L1 y este tiene una longitud L2. Entonces, el flujo para conductores en serie es así. Flujo es igual a delta T dividido entre L1, ¿no? K1 A1 más L2 dividido entre sus propiedades que sería K equivalente y área equivalente. Esta formulita igual en su formulario, ¿no? Área equivalente. Listo. Ahora aquí igual podemos analizar unidades. La variación de temperatura es desde 500 hasta 15. Bueno, desde 15 hasta 500, ¿no? Entonces va a ser 500 menos 15. ¿Esto cuánto es? 500 menos 15, 485. 485 grados centígrados dividido entre, a ver, la longitud L1 está en centímetros, entonces es 30 centímetros, dividido entre K1 por A1. K1 es 0.002, aquí 0.002, y el área 1 es 9.000, ¿no? Entonces aquí 9.000. Bueno, las unidades del K por el A, ya sabemos, ¿no? Va a dar esto. Entonces, esto igual, estas unidades mismas se van a repetir, porque ya hemos hecho ese análisis de unidades, ¿no? Ya hemos hecho el análisis de unidades del K por el A y daba esto. Ahí está. Ahora, pero eso es para un material, nos falta para el otro más. Y para el otro ya ni siquiera le voy a meter unidades, ¿no? Porque ya estamos haciendo uno, ¿para qué hacerlo otra vez? Aquí esto ya ni siquiera le voy a meter unidades. Lo que va a cambiar aquí son las longitudes y, bueno, la longitud y las propiedades. Más la longitud L2 y L2 es ¿cuánto? 40. Entonces aquí va a ser más 40 dividido entre la propiedad de K equivalente por el área equivalente. Miren, aquí el Inge le sabe pedir incluso área en el área equivalente. Entonces el área equivalente podría ser la suma del área 2 más el área 3 también, ¿no? Pero no es necesario porque aquí necesitamos el producto y ya tenemos el producto, pues, ¿no? Eso es 26.5. Listo. Ahora análisis de unidades. Miren, aquí nos queda centímetro con centímetro se va. Este grado centígrado sube aquí arriba, ¿no? Por extremos medios, pero ahora este con este se va y grado centígrado con grado centígrado se va y nos queda calorías sobre segundo que puede ir hasta arriba por extremos y medios, ¿no? Entonces está bien, el flujo nos queda en unidad de calor sobre tiempo. El flujo nos va a dar en calorías por segundo. Entonces aquí el flujo es igual a ¿cuánto? A ver, sería 485 dividido entre 30, 0.002 por 9.000 más 40 dividido entre 26.5. 152.7, ¿no? 152.7 calorías se transmiten cada segundo, ¿no? Se transfieren cada segundo. Y esa sería la solución. Bueno, y este flujo va de una temperatura T2 a una temperatura T1. Listo. Entonces, pues, chicos, ¿no? El ejercicio no es muy complicado tampoco, tal vez las unidades, pero pues bueno, eso sale, ¿no? Entonces aquí pausaremos.